ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Hola hermanos, el día de hoy 24 de abril del 2023 es lunes de la tercera semana del tiempo de la Pascua, ya tercera semana del tiempo de la Pascua. Bueno, hoy les voy a hablar del primer santo centroamericano y el primer santo canario, de las Islas Canarias, porque él va a nacer en Vilaflor, en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, ¿no? En el archipiélago canario. Nace en marzo de 1626 y el detalle es que la mayoría de los biógrafos dicen que nace el 19 de marzo. Algunos dicen el 21 de marzo. Indistintamente le pusieron Pedro de San José de Betancur. Y bueno, es de una familia muy modesta, llamémosle así, pero él cuando se entera de lo que se está viviendo en las Indias, en América, pues él decide embarcarse e irse a América y viene con la idea de ser sacerdote, cuidado. Él tiene en el corazón el ser misionero. No se ordena estando allá, no se ordena en Tenerife, sino que viene a América, de hecho nunca se ordenó, viene a América con esa intención, como les digo, y entonces sale muy joven, sí, igual, de todas maneras, eso es muy normal, que la mayoría de los misioneros venían en una edad bastante joven. Lo que pasa es que para la edad, para la época, ¿no? Esa juventud es también un poco relativa, pero tiene 23 años en el momento, casi 24, cuando sale de Tenerife, pues sale de ahí de Santa Cruz de Tenerife y viene a América. Primero pasa por La Habana, en La Habana se queda un año, ahí queda en manos de un clérigo y ayudando y llevando adelante un poquito de trabajo. Llega a Honduras, porque el puerto de entrada en ese momento es Trujillo, y llega enfermo. Él ya llega enfermo y entonces se queda un tiempo ahí en Trujillo. No tenemos muchos datos sobre eso, a nosotros nos interesaría mucho en mi país, pero resulta ser que llega enfermo y así, con todo y la dificultad, camina hasta la muy noble y leal ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Sí, la ciudad de Guatemala. No, ¿cuál ciudad de Guatemala? Antigua Guatemala. Porque todavía estamos apenas en el siglo XVII, en el siglo XVIII se va a destruir esa ciudad, ¿no? Bueno, y entonces llega a Antigua Guatemala, a Santiago de los Caballeros de Guatemala, y llega enfermo, y como les digo, entonces termina en el hospital, y allá se da cuenta, hay varias historias con respecto a esto, ¿no? Porque lo pusieron en el ala, digamos, se ponían de este lado los desahuciados, los que no iban a quedar vivos, y del otro lado se ponían los que tenían esperanza, y le decían los que estaban del otro lado, véngase para acá, porque ahí se va a morir. Y no, y él dijo, aquí me quedo, si el Señor quiere que llevarme, pues me lleva. Pero bueno, total que sí se recupera. Pero la experiencia estando ahí le cambia la vida. Y se da cuenta de la necesidad que hay para cuidar a los enfermos, para acompañar a los enfermos. Bueno, para no hacerles largo el cuento, hace un poco de formación, pero no era muy ducho en cuestión intelectual el pobre. No, ¿y cuál es el problema con eso? Pues no sé si me explico. Se hizo terciario franciscano, quiso ser jesuita, pero bueno, no dio el ancho, pues, y entonces sencillamente, y empieza. Hay una historia que se había retirado, se iba yendo de Antigua, pues, y entonces llegando a un pobladito se le apareció la Virgen y no, muchachito, ¿usted para dónde va? De regreso para Guatemala, que ahí va a vivir su vocación. Y viene este hombre, ya les digo, extraordinario en el cuidado de los enfermos. El primer hospital de desahuciados en América va a estar ahí en Guatemala, en Antigua Guatemala. Va a ser el fundador de la primera orden que se funda en América, que será la orden de los betlemitas. Va a ser un gran promotor de los pesebres, de los belenes, de los nacimientos. Y por eso era la orden de los betlemitas. Él siempre, parece ser que en el sombrero siempre andaba una imagencita del divino niño, diríamos nosotros hoy en día, pero del niño Jesús, ¿no? No era el divino niño, evidentemente que no. Esa devoción es un poquito, pensando en la de Colombia, ¿no? Pero bueno, ya les digo, una obra preciosa, pero preciosa, junto a los más necesitados.
escribió algunos libros, o sea, realmente, qué sé yo, la instrucción del hermano de la cruz, por ejemplo, y algunas recomendaciones también. Es que giraba muy, fíjense que eso es lindo en él. La devoción al niño Jesús y la devoción a la pasión de Jesús. Es interesante. Va a morir muy joven, oigan, va a morir de 41 años. De 41 años. Bueno, el proceso, porque la fama de santidad de ese hombre, desde siempre ha existido, y es lo que se tardó más de 350 años en ser beatificado prácticamente, ¿no? Muchísimo tiempo, ¿eh? ¿Por qué? El proceso comenzó realmente en 1698, ¿ok? Él muere en 1667, un 25 de abril. El tema es que la orden betlemita masculina va a desaparecer, y entonces, claro, no va a haber fondos, no va a haber alguien que vaya llevando adelante la causa. Al punto que, fíjense ustedes, ya en tiempos de San Pablo VI, entonces se hace la propuesta, se le propone a San Pablo VI, que por vía de milagros se beatifique a 5 santos que ahí estaban y que todo el mundo los considera santos, pero que no eran beatificados todavía. En cuenta San José de Anchieta. San José de Anchieta es canario, igual que él, y es el evangelizador del Brasil. Entonces, fíjense ustedes, ambos fueron beatificados al mismo tiempo. Pablo VI es el que lleva adelante el proceso, lo que pasa es que muere, y entonces Juan Pablo I lo aprueba, pero también muere, y entonces vendrá San Juan Pablo II que los va a beatificar en 1980. Y luego ya fue canonizado en el 2002, vino el Papa a Guatemala y ahí canonizó al beato hermano Pedro, le decían ahorita el beato hermano Pedro, el hermano Pedro, San Pedro de Betancur, hoy en día. Qué belleza, ¿verdad? Los santos siempre son preciosos. Ahora, hablando de santos, hablamos de un santazo hoy en el Evangelio. No, en el Evangelio sí, pero digo, en la primera lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno. 3 elementos rápidos, ¿ok? Estoy invitando al Papa, yo que 3 cosas digo generalmente, pero está bien. Entonces, fíjense, la primera, ¿no? No podían refutar la sabiduría de este hombre. Claro, o sea, es decir, siempre nos pasa en la historia de la iglesia, siempre hay quien anda queriendo, ¿cómo les diría?, negar la enseñanza. Y imagínense ustedes, después de 21 siglos que la iglesia tiene de estar enseñando, de estar leyendo la Biblia, de estarla transmitiendo, de conocerla, porque de todas maneras nació dentro de la iglesia el Nuevo Testamento, y que venga uno por allá y que esté con aquello de, no, es que la Biblia no dice eso, es que la Biblia no dice eso. Por favor, hombre, si tenemos 21 siglos de estarla leyendo nosotros. Nosotros tenemos todo el tiempo. Y entonces, claro, es difícil, ¿no? Y pierde uno la paciencia, se los digo de corazón, pierde uno la paciencia viendo los fanatismos en los que se caen. Luego, noten cómo se calca lo que le pasa a Jesús. Es llevado al Sanedrín, son testigos falsos, le caen por sorpresa. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera se nos está diciendo que todo martirio es reflejo de la entrega de Jesús. Eso es lo que se nos está diciendo. Por eso vamos a encontrar en el martirio propiamente algunos paralelos. Bueno, lo que pasa es que mañana no vamos a leer ese texto porque mañana es día de San Marcos, no es la fiesta de San Marcos. Ahora, fíjense el otro elemento, tercer punto, que me parece interesante, cómo se describe a Esteban. Primero, me llama la atención que dice, claro, que le cayeron por sorpresa. Es que no es masoquismo, me explico, el martirio no es que lo ando buscando para, no, es que sencillamente la gente mala actúa así, pero vieron su rostro tan imponente como el de un ángel. Entonces ustedes pensarán, ay, parecía un angelito blanquito con alitas. No, es que ángel significa mensajero. Entonces su rostro es imponente porque está transmitiendo un mensaje en el que cree. Y eso claro que cualquiera de nosotros que viviera a plenitud ese sentido de llevar el mensaje,
pues sería imponente. No porque se impone, sino porque es sencillamente una coherencia, ¿no? Lo que digo es lo que hago, se nota rapidito. Vamos al Evangelio. Comienza el discurso más bien la enseñanza en la sinagoga de Cafarnaúm. Juan capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud, donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué lindo la iglesia, ¿no? Piénsenlo, linda la iglesia. Ayer hemos escuchado el relato de los discípulos de Emaús. ¿Cuándo descubren al Señor? Lo descubren al partir el pan. Lindo. Y ahora hemos empezado a leer en el capítulo 6, lo vamos a leer hasta el próximo sábado, precisamente el discurso del pan de vida. Aquí arranca, ¿no? Esa búsqueda, la gente anda buscando, pero anda buscando probablemente lo material. Jesús se los dice. Yo les aseguro, ustedes no me andan buscando porque vieron señales, ojo, sino porque quieren hartarse, quieren saciarse de aquel pan. Igual que como la samaritana, ¿no? Que le ha dicho 2 capítulos antes, que le ha dicho: ay Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que volver a este pozo, va a bajar a traerlo y que ya no tenga nunca más sed. Son señales, cuidado. O sea, por eso les nombres, no trabajen por eso. No trabajen por eso, ustedes trabajen por el alimento que les dará el Hijo del Hombre, a quien el Padre ha marcado con su sello. Es propiedad, usted sella algo cuando es suyo. Yo mis libros los sello, aquí los tengo bien marcaditos, miren, para que no digan que como siempre tengo a mano de alguna forma el ordo general del misal romano, porque me gusta que está marcadito, ahí está con mi nombre, con mi sello, toda la cosa. Claro, es mío, yo lo compré, es mío. Entonces el Padre lo ha marcado con su sello, es propiedad del Señor, es de Él, a Él le pertenece a su Padre. Y entonces la segunda pregunta, fíjense que todo el diálogo, lo vamos a ir, son 7 preguntas. Y entonces esta pregunta es interesante, ¿no? ¿Qué obras, qué necesitamos llevar a cabo para llevar a cabo la obra de Dios? La obra de Dios. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el gran trabajo que tenemos que hacer los creyentes? Creer. Fíjense, no dice que tengan fe, no, dice crean en el Hijo de Dios, que crean en aquel a quien Él ha enviado. ¡Qué belleza esto! Miren, nosotros, no es un asunto de tener un conocimiento doctrinal cerebral, no intelectual, no, que no es que esté malo, cuidado, no me lo malinterpreten, pero no es ese el punto. El punto es creerle a la persona de Cristo, es creerle a Él. Para eso necesitamos estar con Él. Les invito a hacer oración. Si quieres, Señor, puedes purificarnos de nuestra desmesurada búsqueda de comodidad y bienestar, de nuestros horizontes chatos, de nuestra mirada miope que incluye a los nuestros y deja al margen a tantos. Si quieres, Señor, puedes purificarnos de los prejuicios con que reducimos a los demás por miedo, de la violencia con la que nos tratamos, de la indiferencia incluso con los más cercanos. Si quieres, Señor, puedes purificarnos de nuestras hipocresías, de nuestros cansancios y desencantos, de vivir como si no existieras, de buscar solo tus regalos y olvidarnos de ti. Si quieres, Señor, puedes purificarnos de nuestra falta de confianza, de nuestras inseguridades y de nuestro regateo de amor. Si quieres, Señor, puedes llenarnos de tu compasión, despertarnos tu sueño, fascinarnos con tu persona y con tu mensaje, tomarnos el corazón para la construcción de tu reino, hacernos disponibles a tu llamada. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Pedro, de San José, de Betancourt, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Resucitó de veras, mi amor y mi esperanza.